The Invincible Girl capítulo 8, y lo intenté, realmente lo intenté. Pirra estaba sentada en una neblina, presente en la oficina, pero su mente solo veía las ruinas de su lucha. Pero ella me metió una flecha en el tobillo, y entonces me preguntó si creía en el destino. Ella soltó una risa patética y quejumbrosa mientras sostenía su cabeza entre sus manos. Me morí. Lo sentí, a cada momento, me dolió mucho. Se acurrucó sobre sí misma, agarrándose el estómago mientras recordaba cómo el fuego había quemado su cuerpo, abrasándola de adentro hacia afuera. Ozpin le puso una taza de chocolate caliente en las manos mientras se arrodillaba frente a ella. La bebida fue muy apreciada, Pirra había estado hablando durante horas y su garganta estaba más que dolorida. Mientras tragaba el líquido, sintió que otra última oleada de agotamiento la invadía y miró a Ozpin. Había estado escuchándola hablar atentamente durante horas, haciendo algunas preguntas aquí y allá, pero realmente escuchándola. Entonces me quedé despierto en casa. Dime. Antes de que te despertaras, cuando viajabas, ¿viste algo? ¿Alguien? Era tal vez la única pregunta que Ozpin había estado haciendo repetidamente de diferentes formas, si había visto o no alguna causa por la que había regresado del padre. Pirra negó con la cabeza, como lo había hecho cada vez que él le había hecho preguntas similares. No, nada. En un momento me estaba muriendo y al siguiente, aquí. Se reclinó en su silla, la que había sacado de detrás de su escritorio para ponerla frente a ella. Se llevó la mano a la barbilla mientras contemplaba en silencio todo lo que ella había dicho. Para Ozpin, todo lo que ella le había contado le había parecido imposible. Había vivido incontables años y nunca antes había visto ni oído nada parecido. Ni siquiera parecía posible que la magia fuera la respuesta, ya que conocía el alcance de lo que la magia podía hacer, y el viaje en el tiempo simplemente no lo era. Una apariencia de tal magnitud también parecía imposible, especialmente cuando Pirra acababa de demostrar su apariencia real cuando entró en su oficina. El estallido de la cámara había provocado una llamada del departamento de informática, pero él les había asegurado que todo estaba bien. ¿Habían interferido los dioses? ¿Lo habían considerado un fracaso y habían regresado? Seguramente, sin embargo, habría habido alguna señal, alguna prueba de que los dioses estaban cambiando las reglas de su regreso. Pero Ozpin sabía que volver de entre los muertos era posible, después de todo, lo había experimentado él mismo, y había sentido lo mismo que Pirra. Su primera muerte, le había dolido, había tenido miedo, y luego había vuelto con vida. Había dos posibilidades en su mente, o los dioses habían llevado a cabo algún tipo de plan con Pirra Nikos, o ella estaba mintiendo. La idea del engaño había estado presente con él desde que ella comenzó a contar su historia, ¿cómo no iba a ser dado lo que estaba diciendo? Pero había demasiadas cosas que lo dejaban inseguro. Su relato era detallado, muy detallado. Lleno de pequeños detalles que eran consistentes con la forma en que la gente hablaba cuando recordaba su pasado, no contaba una historia. Las pequeñas tangentes, el flujo de emociones en su rostro mientras hablaba, cómo cada reacción era coherente con lo que la causaba. Pirra no había estado prestando atención, pero Ozpin la había estado observando minuciosamente mientras detallaba todo lo que decía, un libro que rápidamente se llenaba de todo lo que ella decía de nota. Al final, había empezado a tener cada vez más esperanzas de que ella se lo estaba inventando todo, de que no había fracasado tanto en su misión como para ver caer a Beacon. Colmillo Blanco en la ciudad y en Mountain Glen, preparándose para un ataque. Las fuerzas de Atlas sabotearon desde adentro y se volvieron contra sus creadores. Su pequeña fuerza de cazadores y cazadoras es el único baluarte contra tal fuerza. Vale había disuelto sus fuerzas militares hacía mucho tiempo, redirigiendo los fondos hacia el entrenamiento y el reclutamiento de la policía y los cazadores. Los resultados habían sido generalmente positivos, con una criminalidad relativamente baja en comparación con muchos otros reinos, un mayor gasto público había aumentado la calidad de vida para reducir los ataques y el interés de los Grimm, y sus fuerzas de cazadores eran consideradas regularmente como algunas de las mejores. Sin embargo, al considerar los acontecimientos que se avecinaban, descubrió que una pequeña parte de él deseaba no haber sido un defensor del desarme militar en esa vida. Me has dado mucho que pensar sobre Pirra. Las palabras la sacaron del trance y lo miró con desesperación. ¿Me crees entonces? ¿Entiendes lo que me pasó? Lamentablemente, te creo. Sin embargo, la vida habría sido mucho más sencilla si no lo hubiera hecho, y tantas vidas de esta guerra eterna lo hicieron anhelar incluso una sola vida de verdadero descanso.
Sin embargo, tengo mucho trabajo por hacer, tendré que verificar todo lo que pueda de lo que me has dicho. Lo más fácil para empezar fue hacer un seguimiento de esta mujer de Cinderfall. Si ella afirmaba ser una estudiante de Haven, entonces él podría acceder a los registros allí sin problemas. Los detalles específicos no estaban disponibles sin una solicitud, pero los nombres y rostros eran accesibles para cualquier escuela en Remnant. Tenía una descripción de la mujer de Pirra, y ella había sido muy minuciosa, lo mismo ocurría con sus compañeros de equipo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Y ahora qué? Aliviada por haber sido creída, Pirra ahora parecía ansiosa por actuar. Entendió por qué, desde su perspectiva, finalmente había tenido la oportunidad de actuar contra su asesino y no quería perder su oportunidad. Sin embargo, le tendió una mano para calmarla. Como dije, necesito verificar parte de esta información. Una vez que sepa más, entonces podemos idear un plan y dar los siguientes pasos. Pero primero, volvió a levantar la mano mientras ella empezaba a protestar de inmediato, primero quiero que vuelvas a la sala principal. Reúnete con los otros estudiantes, cena un poco, tal vez busques a tus antiguos compañeros de equipo si así lo deseas, pero descansa. Si la gente te pregunta dónde estuviste, puedes decirles que necesitábamos hablar sobre tu beca. Duerme toda la noche, mañana es la iniciación. Otra demostración de su conocimiento había sido que sabía exactamente lo que implicaba, incluso conociendo a los Grimm específicos a los que probablemente se enfrentarían. Aunque el acosador de la muerte atrapado en una cueva era uno del que no sabían específicamente. Si mostrara lo que dijo, entonces sería una validación más de su historia. Pirra cedió, suspirando mientras aceptaba sus palabras. Cuando se puso de pie, gran parte de la energía ansiosa con la que había entrado la había abandonado, ahora reemplazada por una actitud ligeramente optimista al saber que pronto reformaría su equipo. Salió de la habitación con una despedida, dejando que Ozpin se tomara un momento satisfactorio para hundirse en su silla y dejar escapar un lamento miserable. Pasaron unos segundos mientras se permitía la tranquilidad de retrasar la montaña de trabajo por la que tendría que pasar, antes de levantarse a regañadientes y dirigirse a su escritorio. Innumerables vidas de práctica, y especialmente vivir a través de múltiples saltos tecnológicos, le habían dado a Ozpin una mano hábil en la multitarea con computadoras. Por un lado, inmediatamente comenzó a buscar en los registros de estudiantes en Haven, mientras que por el otro comenzó a conectar una llamada con Atlas. Siempre trabajador nocturno, la llamada fue respondida en cuestión de minutos. Ozpin, ¿cómo puedo ayudar? James, he tenido algunos acontecimientos con respecto a nuestro estudiante recientemente herido. ¿Cuándo será la próxima vez que vengas a Vale? Puede que necesite que adelantes tu viaje. La cena casi había terminado de servirse cuando Pirra llegó a la cafetería. Quedaban algunas personas, en su mayoría aquellas en pequeños grupos que ya habían comenzado a hacerse amigas, o algunas que claramente habían llegado tarde para comer y estaban apurando su plato de comida. Pirra fue y escogió algunas cosas diferentes, aunque a pesar de todo que llegó bastante tarde, no tenía mucha hambre y solo comió una pequeña cantidad. Casi todos ya se habían trasladado al foro principal, donde todos dormirían en el suelo por la noche en colchas, una experiencia que, aunque no era agradable para el sueño, le daría a Pirra la oportunidad de hacer lo que realmente esperaba. Antes de ir al foro, se sentó con su comida en la esquina y sacó su pergamino, masticando sin pensar con una mano mientras la otra realizaba su investigación. ¿Cómo coquetear con chicos? Con gran parte de su enfoque en desarrollar sus habilidades para matar a Cinder, un pensamiento constante en el fondo de su mente con el que no había tenido la oportunidad de lidiar era Jaune. No quería perder la oportunidad de hacer lo suyo, pero también había pasado todo el tiempo con él suspirando inútilmente desde lejos antes de besarlo y luego salir corriendo para que lo mataran. Obviamente eso no había funcionado, y ella no lo repetiría. Tal vez el beso le había hecho verla, pero ahora era una desconocida y dudaba mucho de que él fuera receptivo a que ella lo agrediera sexualmente sin siquiera presentarse. Así que recurrió al mundo en línea en busca de ayuda y se quedó con las ganas. Ríete de sus chistes y dile que es gracioso, elogia la forma en que se viste y dale miradas astutas. Ella había hecho todo eso, o al menos lo había intentado, y él no se había dado cuenta de nada. Algunas sugerencias que leyó fueron simplemente decir que se sentía atraída por él y quería tener una cita, lo cual obviamente era ridículo. Si iba a ser más audaz, y lo era, al menos tenía que sentar las bases. Lindo o no, si Jaune la hubiera invitado a salir la primera vez que lo vio, lo habría rechazado. Luego estaba el consejo sobre cómo lucir atractiva para mí.
Cómo hacer el maquillaje y los peinados correctos para acentuar sus rasgos, el sostén adecuado para hacer que su busto se vea más grande o la ropa que mostraba sus piernas. Todo eso era completamente inútil para ella. Azul le había dado muchas lecciones extensas y completamente asquerosas sobre cómo estaba siendo constantemente sexualizada, quisiera serlo o no, y sabía cómo verse atractiva. Pirra tampoco era una idiota. Era una mujer joven, de piel suave, que estaba en una forma increíble y bendecida con un hermoso cabello rojo. La confianza en su apariencia no era un problema, incluso si la confianza para actuar lo había sido. Verse bonita y ser sutil le había fallado la última vez, pero esta vez tampoco tenía exactamente un plan maestro. ¿Lucir bonita y halagar más? Ella bajó la cabeza y gimió. Tal vez debería actuar como Jan, y simplemente acercarse a él con el atuendo más acentuador de senos que tenía y llamarlo atractivo. La idea no carecía de fundamento. Pirra había oído de muchos hombres y de no pocas mujeres lo atractivo que les parecía Jan. Las tetas grandes eran una razón común, pero también lo era su actitud. Jan era divertido, juguetón, amigable, todas las cosas que Pirra realmente no había sido al interactuar con Jaune. Años de asquerosos y el aislamiento social la habían dejado bastante atrofiada, y siempre por defecto a lo mucho más simple y educado. Esa era Pirra. Agradable, educada y aburrida vieja Pirra, agradable a la vista pero no lo suficientemente interesante como para destacar. Si alguna vez hubo una comparación entre Pirra y Jan, no imaginó que todos estuvieran más interesados en la rubia. Aunque ahora que lo pensaba, en realidad no había visto a Jan llevar sus coqueteos más allá de un guiño amistoso. La idea de que Jan era tan románticamente inepta como ella puso una leve sonrisa en su rostro, pero no hizo nada para calmar sus preocupaciones reales. Frustrada, se levantó de la mesa con determinación y caminó hacia el foro, lista para mostrar la Pirra segura y audaz que construyó en su cabeza. Luego regresó después de un momento para guardar su bandeja, ya que la segura y audaz Pirra no era alguien que fuera grosero con los trabajadores de la cafetería. El foro se llenó de los sonidos de la charla general, ya que aún no era lo suficientemente tarde como para que la gente se fuera a dormir. Sin embargo, algunos habían comenzado a ponerse el pijama, y Pirra consideró hacer lo mismo, aunque la preocupación de que sus nervios le fallaran la impulsó a seguir adelante. Así que caminó por el foro, aparentemente buscando un área para dejar sus cosas, pero principalmente en busca de Jaune. Vio a Ren y Nora preparándose, Jan estaba tomando un lugar para ella y su hermana. Black estaba contra la pared después de haber empezado a leer su libro, y Weiss estaba, Pirra. Por aquí. Weiss saludó alegremente a Pirra, haciéndole señas para que se acercara. Para sus adentros, Pirra hizo una mueca, aunque exteriormente puso una sonrisa amistosa y se acercó. No lo había planeado, pero Weiss había visto a Pirra ver su invitación, así que no era como si pudiera ignorarla sin herir los sentimientos de las chicas. Además, tal vez podría encontrar un lugar para sentarse y vigilar a Jaune. ¿Dónde estabas? Acabas de desaparecer durante el discurso. Pirra dejó sus maletas junto a las de Weiss, sorprendida por las relativamente pocas que tenía la mujer a pesar de la cantidad con la que había llegado. Lo siento, tuve que ponerme al día con el profesor Ozpin para hablar sobre mi beca. ¿Me perdí algo? Weiss recitó todo lo que había sucedido desde que Pirra se fue, aunque la muchacha solo escuchaba pasivamente, ya que lo había experimentado todo una vez y lo recordaba bien. En cambio, pasó su tiempo mirando alrededor de la habitación en busca de Jaune, mirando cara a cara. La multitud parecía no mostrar nunca lo que ella deseaba, y empezaba a perder la esperanza hasta que finalmente él estaba allí. Y pregunté cuándo se revisan los casilleros, pero entonces la señorita Godwitz dijo, Pirra, ¿estás escuchando? ¿Eh? Pirra finalmente se dio cuenta de la insistencia de Weiss y la miró, separándose del hombre de cabello dorado que finalmente había visto en la distancia. ¿Qué estabas mirando? Solo mirando a los otros estudiantes nuevos. No los vi antes. Weiss se burló. Francamente, no estoy impresionado. Nadie aquí parece tan maduro como esperaba, o tan impresionante. Todos parecen tan infantil. Pirra resopló. Creo que te sorprenderán, Weiss. Creo que la gente de aquí, cuando se trata de eso, puede estar a la altura de las circunstancias. Sabía que lo haría. Tendría que hacerlo, su vida y la de todos los demás dependían de ello. Pero hasta entonces, Pirra saborearía la oportunidad de hundir sus garras en su hombre. Ella volvió a mirar hacia él, solo para que él desapareciera una vez más entre la multitud. Apartándose de sus cosas, volvió a examinar la habitación en busca de él.
Weiss se unió a ella un momento después. ¿Quieres ir a cambiarte? Oh, entonces creo que ahí es donde todos los demás también se han ido. Weiss comenzó a guiarla hacia los vestuarios, Pirra la siguió distraída pero sin resistencia. Ya no podía ver a Jaune, así que tal vez él también había ido a cambiarse. Los vestuarios de las mujeres empezaban a llenarse con las otras chicas que se cambiaban para la noche, y Pirra fue bombardeada por un arco iris de pijamas de colores. Cuando Pirra se desnudó, empezó a darse cuenta del primer problema al que se iba a enfrentar. Su pijama era feo. No era nuevo para ella, pero nunca había pensado demasiado en lo que llevaba puesto, y a pesar de lo que la gente pensaba, la camisa de franela abotonada y los pantalones le parecían cómodos. Su pijama no estaba precisamente pensado para la seducción, dado que iba a compartir habitación con otras 3 personas, y antes un foro lleno de desconocidos. Aunque mientras miraba a su alrededor, no pudo evitar sentir algo de envidia por las selecciones de otras personas. Los pantalones cortos y las camisetas eran comunes, y aunque molesta, Pirra sintió que era algo que podría haber usado para verse más atractiva. No necesitaba llegar al extremo de algo como el yukata sorprendentemente corto de Blake, pero incluso el aburrido camisón de Weiss era más interesante que el de ella. Necesitaba hacer un cambio. Con un rápido tirón de polaridad, tomó prestado un par de tijeras de alguien sin preguntar y comenzó a cortar los pantalones en pantalones cortos. Había un ligero deshilachado, pero nada demasiado malo y al menos ahora tenía algo que mostraba sus piernas. Desabrochó otro botón de lo habitual para mostrar un poco más de escote, y luego se puso a trabajar con las otras herramientas que tenía a mano. Un toque de maquillaje para acentuar sus ojos y una pizca de perfume para darle un olor más agradable. Se miró en uno de los espejos. No era perfecto, pero era un espectáculo mucho mejor que antes, y ahora la operación Seduce de Golden Dork tenía al menos una pequeña oportunidad de éxito. Weiss la miró un poco extraño cuando finalmente salieron de los vestuarios, pero optó por no hacer comentarios, ya sea por cortesía o tal vez incluso por comprensión. Aunque dudaba mucho de que Weiss entendiera si sabía para quién se estaba vistiendo. Una vez más, Pirra no pudo encontrar a Jaune entre la multitud mientras regresaban a sus sacos de dormir. Sé que es bastante tonto decir Pirra, pero en realidad estoy emocionado por mañana. Dijo Weiss, lo que provocó que Pirra comenzara a prestarle atención una vez más. Mañana por la mañana será la iniciación, una oportunidad para demostrar mis habilidades al personal aquí y representar el nombre de Schne en las filas de las cazadoras de Beacon. Me pregunto cómo se elegirán los líderes del equipo, tal vez por votación dentro del equipo. Sé que tú y yo podríamos ser un gran equipo, pero no sé de nadie más aquí. Tendré que hacerme cargo y ponerlos en forma. Pirra ocultó un giro de sus ojos antes de hablar. Estoy seguro de que la iniciación será algo bastante inesperado. Y quién sabe, tal vez tus compañeros de equipo te enseñen algunas cosas. Weiss reprimió su despido instantáneo, aunque estaba claro que no estaba de acuerdo con ella. Lo admito, hay algunas áreas en las que no estoy completamente educado. Aunque si la gente de aquí se parece en algo al niño que casi hace estallar mi suministro de polvo esta mañana, creo que quedará bastante claro que no pueden enseñarme nada. Los ojos de Pirra se dirigieron instintivamente hacia Ruby, que estaba acostada por Yami y escribía una carta mientras esta última miraba a los chicos sin vergüenza. Admitiría que cuando había estado por primera vez en el foro había una pequeña parte de ella que había disfrutado de la vista del sexo opuesto. Muchos de los chicos aquí estaban aprovechando la oportunidad para mostrar sus cuerpos a la sala llena de mujeres, y Yan no era el único que disfrutaba del espectáculo. Pirra, sin embargo, era quizás la única emocionada cuando Jaune entró, pavoneándose con su mono azul bebé. Parecía ridículo, con su gran sonrisa tonta tratando de imitar la confianza que veía a su alrededor ante los rechazos poco impresionados de las otras chicas. Tontos, no sabían lo que se estaban perdiendo. Pirra había estado desmayándose durante tanto tiempo que ni siquiera se dio cuenta de que Weiss estaba hablando hasta que de repente se puso de pie con ira, caminando hacia Ruby, Yan y Blake para regañar al primero sobre el ruido que estaba haciendo. Pirra aprovechó la oportunidad para hacer su movimiento. Jaune había elegido un lugar que no estaba cerca de nadie que conociera, los que lo rodeaban ya intentaban irse a dormir o estaban distraídos con sus pergaminos. Fue un poco incómodo cuando se acercó a él, se quedó de brazos cruzados y luego se aclaró la garganta. Oh, hola. Al escuchar su voz entrecortada, casi le temblaron las piernas. Hola, soy Pirra. Me gusta tu mono. Gracias. Una de mis hermanas me lo compró y me dijo que sería un éxito entre las mujeres.
Ah, sí, el intento de Jaune de ser suave. Aunque lo amaba, Pirra se alegró de admitir que se sentía más feliz cuando él había dejado caer ese pequeño face. Se puso de pie y extendió la mano para estrecharla. Soy Jaune. Corto dulce, a las damas les encanta. No pudo reprimir la risa mientras le estrechaba la mano alegremente. Soy Pirra, es un placer conocerte. Las palabras le fallaron. Todos los preparativos mentales que había hecho se detuvieron cuando finalmente se paró frente a él. ¿Cómo fue que durante todo el tiempo que pasó con Jaune como la persona con la que podía hablar más cómodamente, en el momento en que finalmente decidió coquetear se olvidó de cómo hablar? Entonces, decidiste convertirte en un cazador como el resto de nosotros, estoy seguro de que debes ser muy fuerte. Espero con ansias ver lo que puedes hacer mañana. Ella se sacudió el cabello y trató de mirarlo de una manera seductora. Había querido que sus palabras fueran de apoyo, pero los ojos rápidamente aterrorizados de Jaune le contaron a Pirra el error que había cometido. En ese momento, Jaune estaba muy paranoico por el hecho de que había falsificado sus transcripciones y no sabía lo que estaba haciendo. Ni siquiera entendía el aura. Sí, muy fuerte. Lo siento, tengo que irme a dormir ahora. Rápidamente se dio la vuelta y se metió en su saco de dormir, dejando que Pirra hiciera el incómodo camino de la vergüenza de vuelta a su propio saco de dormir. Regresó justo cuando Weiss regresó, resoplando por el resultado de su conversación. No puedo creer que esa chica haya apagado la vela cuando yo estaba en medio de hacer un comentario sobre su ruido. Honestamente, la grosería, algunos de nosotros queremos dormir después de todo. Pirra la ignoró y se metió dentro de su bolso, el frío en sus piernas no le molestaba tanto como el pie que se había metido en la boca. Vale, entonces su primer paso había fracasado, siempre había un mañana. Quiero decir, realmente, la gente debe ser considerada con los demás en la habitación, no sé cómo va a sobrevivir en un equipo de 4 si no puede prestar atención a las personas que la rodean. Pirra se metió un par de pastillas en la boca y cerró los ojos, deseando tener sueños agradables sobre el día que estaba por venir. Un paseo por el bosque, solo ella y Jaune. Tiempo de sobra para causar una mejor impresión, y la matanza de algunos Grimm le permitiría quemar cualquier energía de estrés que pudiera tener. Oh, sí, mañana iba a arreglar todo. Vale, el primer intento no salió bien, pero la operación Seduce al Dork aún no ha terminado. Pobre Pirra, si pudiera averiguar quién le estaba haciendo la vida tan difícil, aunque solo, espero que todos hayan disfrutado, me encanta leer todas y cada una de sus reseñas, así que por favor háganme saber sus pensamientos. Haz cualquier pregunta que tengas y responderé a las que pueda. Si desea obtener hasta 3 capítulos antes de acceso a esta historia, considere consultar mi Patreon. Eso es patreon.com/trustinggodly. Próximo capítulo, 5 de agosto de 2024.